Bueno, y hoy se celebran las elecciones presidenciales allá en los Estados Unidos. Para que nos comparta el pulso de lo que está ocurriendo ya en la Unión Americana, nos enlazamos con el internacionalista Remy Martínez Cantú, a quien ya tenemos en la línea telefónica. Buenos días, Remy, ¿qué tal? Muy buenos días y muchas gracias por la invitación a su programa y a la gran audiencia en el estado de Sonora de Radio Sonora. No, muchas gracias. Platícanos cómo amanece Estados Unidos hoy, que es un día importante, es un día histórico, un día electoral. Pues bueno, es un día ya otoñal que sin duda alguna trae este proceso que se da cada 4 años. El día de hoy empiezan las votaciones en algunos estados, pues tú ya sabes, se da el voto anticipado. Casi 80 millones de personas ya emitieron su voto, lo depositaron por correo o acudieron a las oficinas para entregar su decisión respecto a esta elección. 80 millones que son exactamente la mitad de lo que se espera de votación para este día, que son 160. Entonces, muy interesante lo que esas cifras quieren decir en términos de la participación electoral. Veremos si la gente que acude el día de hoy pues también complete ese número en una democracia que, como tú sabes, es muy grande. En términos de organización es diferente a la de nuestro país, porque no se encuentra centralizada por un organismo electoral o una credencial para ese propósito, sino se es organizada a través de los estados y de los condados de cada uno de ellos, lo cual hace de un sistema muy interesante, quizá para algunos complejo de entender, pero que tiene mucho en sus raíces históricas de conformación como país. ¿Manejan allá encuestas de salida, como acá en México? ¿Podemos ir sabiendo a lo largo del día quién va ganando o quién no? Claro, no, de hecho esa es la historia de las elecciones modernas en Estados Unidos, es que la participación de los medios es muy importante porque cada uno de ellos pues, van transmitiendo alrededor del día las incidencias de una forma muy interesante, con mapas interactivos, etcétera, y hay esfuerzos muy importantes, por ejemplo las de AP, la prensa asociada, que hace un gran muestreo, pero que lo contrapesa o lo suaviza en términos estadísticos con los datos históricos del estado. Hay estados aquí en Estados Unidos que por su naturaleza de las últimas elecciones ya se pueden definir como que van a votar mayoritariamente por el Partido Demócrata o el Partido Republicano. Te doy ejemplos. California normalmente en los últimos años ha sido demócrata y por lo tanto es muy fácil entender que se lo vayan a dar ganado a Kamala Harris, por así decirlo. Texas, históricamente en los últimos años se ha comportado como un partido rojo o republicano el estado en el resultado, y por eso a la hora del conteo ahorita se están hablando más que nada de un puñado de estados en los cuales se encuentra Arizona, Nevada, Carolina del Norte, Wisconsin, Michigan, Pensilvania como estados claves. ¿Por qué? Porque el histórico de esos estados y el número de votos electorales hacen pensar que ahí puede estar la diferencia para llegar a la presidencia de los Estados Unidos en ese formato que se llama colegio electoral. Decíamos que el tema acá es por distritos electorales, no es igual, pues no es como voto por voto como acá en México, ¿no? Pues, sí, en cierta medida, ¿no? Sí, en cierta medida, ¿por qué? Porque lo que se respeta es, por ejemplo, si fuera esto México tuviera, vamos a decir, 7 votos para elegir a presidente, porque tiene 7 distritos. Esos 7 votos dependen de quién ganó la elección en Sonora, ¿no? Y así sucesivamente. O sea, sí cuentan los votos individuales. Lo que en ocasiones hay discrepancias es entre el voto popular, que así se le llama, ¿no? El voto nacional, quien tuvo más votos, contra el colegio electoral. Y ahorita los mercados de apuestas piensan que ese puede ser un escenario donde alguien gane el voto popular y alguien gane el colegio electoral. No Muy sería bien. la primera vez que eso pase. No sería la primera vez, exactamente. ¿A qué hora ya vamos a estar conociendo los primeros resultados? Yo creo que alrededor de las 5 de la tarde vas a empezar a conocer los primeros resultados, y le pido al auditorio que tenga paciencia si es que le interesa el tema, porque es muy fácil estar cambiando la tele y ver, mira, ya ganó Trump, ya ganó Kamala Harris, pero bueno, eso tiene que ver porque son estados que primeramente para nuestro horario votan en el este de los Estados Unidos y que tienen un historial ya muy definido. Se supondría en tiempos normales
que un resultado para horario de Sonora alrededor de las 9, 10 de la noche ya se pudiera cantar un ganador. No descarto ese escenario, pero también el escenario más platicado ahorita, antes de que se den los resultados, es precisamente que esto lleve algunos días, incluso pudiera llevarse hasta el próximo sábado, donde se pudiera declarar quién ganó en Pensilvania, si ese fuese el caso de un estado que pueda definir la elección. La sensación que da desde afuera, desde acá, desde México, es que no sabemos quién va a ganar. Que no sé si sea lo mismo que sientan allá. Qué bueno que lo dices así. Exactamente, la sensación aquí es que nadie sabe quién va a ganar, porque las encuestas, a diferencia de otros procesos electorales, pues no marcan un ganador, y adicionalmente, lo mismo que se ve a nivel nacional, con una diferencia de 2 puntos, lo mismo se ve en los estados clave. En todos los estados que te mencioné, sí, la diferencia está o empatadito, un punto arriba, un punto abajo, que ni siquiera cubre el margen de error. ¿Eso qué te quiere decir? Que hoy, pues los operativos de ambos partidos están buscando todos los votos que falten y que no les falten, porque ahí va a estar en la participación del electorado y en la motivación del electorado de uno o del otro, ahí va a estar la diferencia de esta elección. ¿Cuántos votos latinos hay y qué tanto representa el voto latino en esta elección? El voto latino vamos a decir, tiene sus segmentos, así como Estados Unidos. El voto latino puede ser el de los cubanos que llegaron a la costa de Florida, y ellos principalmente votan a favor del Partido Republicano. Y en otros estados podemos ver que hay una tendencia más o menos del 63% por ahí a votar a favor del Partido Demócrata. Quiero decirte que la verdadera historia de la elección es realmente la diferencia entre hombres y mujeres en sus preferencias electorales. Wow. Hay una diferencia muy importante de mujeres a votar a favor de Kamala Harris, y una diferencia no tan grande, pero también importante, de hombres a votar a favor de Donald Trump. Eso quizás es la historia de la elección. Ah, bueno, pues está muy interesante este dato, ¿no? Y Remy, aprovechando que te tenemos en la línea, otro tema que quisiera abordar así de manera rápida, para no quitarte mucho tiempo, el tema del rey Felipe, pues que ha dado mucho que hablar, que si lo invitan o no, o que lo desinvitan ya de los países, sobre todo acá en América Latina, y ya lo insultaron, le lanzaron barro, una comitiva en donde iba el rey de España, su esposa, la reina Leticia, y más personas. Sabemos que están sufriendo inundaciones por la zona de Valencia, entonces no lo recibieron bien. Bueno, aquí hay varios ángulos. El primero, independientemente de la política, existe un tema ya que no es tema, que es una realidad, que son los desastres naturales que se han incrementado en el tema del cambio climático. Por darte un dato, en Estados Unidos en el último mes se crearon solamente 12,000 empleos nuevos. Estados Unidos había estado creando 250,000 empleos más o menos en promedio, al menos el último año, a ese ritmo, y este último número fue de 12,000. La causa principal para la caída en la creación de empleos fueron los 2 huracanes que ingresaron al Golfo de México y pegaron muy duro en poblaciones de Florida y Carolina. Entonces, el tema del cambio climático es un tema sustantivo que creo que todas las autoridades han fallado en aterrizar en sus 2 vertientes, la preventiva y en la que tiene que ver con la correctiva, ¿no? La parte preventiva de tener los protocolos adecuados y los recursos adecuados para hacerle frente a lo que ya es una realidad. En Sonora ya lo estamos viendo con el impacto económico en tarifas de electricidad, con un verano que no se va hasta los últimos días de octubre, si es que se alcanzaron a ir, etcétera. Para mí este es el tema nodal de esta plática. Y en la parte de histórica respecto a monarquías, representantes de gobierno, primeros ministros, etcétera, pues sí, en efecto, al rey le va no muy bien, pero al primer ministro o al jefe de gobierno le fue peor, tan es así que ese se tuvo que ir y cuidar su seguridad. Aquí hay que tener mucho cuidado respecto a entender las monarquías desde lo que nosotros entendemos en nuestra historia y lo que puede entender Inglaterra, Dinamarca o el mismo España respecto a su historia, ¿no? Y eso es muy importante. En ocasiones, cuando las cosas no salen muy bien, es muy natural recurrir a estas figuras que te abocan un poco de sentido de identidad y por lo tanto de seguridad,
y pues claro que hay reclamos, pero también el rey es obvio que aguantó y se quedó a pesar de la narrativa negativa que luego los medios se da, no salió corriendo, no salió por su vida y dio la cara en una situación donde es evidente que la falta de actuación del gobierno le costó la vida a más de 200 personas y muy eso lamentable, es sí. muy lamentable y quizá esa es la reflexión que ojalá todos nos podamos ver en ese espejo, monarquías o no monarquías. El tema de cambio climático es uno fundamental en términos de operatividad del gobierno hacia adelante. Muy bien. Remy, pues muchísimas gracias por esta intervención y por platicarnos sobre estos temas tan importantes. Si nos permites, en la semana, ojalá podamos tener de nuevo contacto contigo para analizar el tema electoral allá en los Estados Unidos. Te agradecemos mucho. Claro que sí. Muchísimas gracias a ti por la invitación. Gracias, Remy Martínez Cantú. Él es internacionalista esta mañana acá en Sonora Noticias AM.